Uno de los primeros videos del canal fue de la Nintendo Wii. Este video lo hice con mucho cariño ya que aún conservo y disfruto de mi Nintendo Wii. Pero en este video te mostraré los mejores juegos de Nintendo Wii de mundo abierto. Deberías llamarte Bob Elegante. Por lo que te invito a quedarte a ver el video completo, ya que nos acompaña un gran compañero de YouTube que tiene muchísimo contenido para disfrutar en tu Nintendo Wii, que te aseguro te encantará. Ah, caray, eso sí me interesa. Dicho esto, yo soy Raxoman y aquí comenzamos. Hola gentecita de internet, así es, estoy aquí en el canal de Raxo, espero disfruten del video y si vemos apoyo en esta colaboración, en un futuro podríamos traerles otros videos sobre otros juegos. Ahora, sin más que agregar, comencemos con el top. Ahora es turno de hablar de uno de los mejores juegos de la Wii, The Godfather Black Hand Edition. Es un juego de mundo abierto inspirado en la película de mismo nombre. Este juego maneja una estética de una época pasada, de una ciudad dominada por la mafia y sus territorios. Toda una ciudad para conquistar y explorar, haciendo misiones, viajando entre ciudades, teniendo guerras entre organizaciones criminales, todo esto y mucho más te esperan en este increíble juego. ¡Huele a historia! Además, debo destacar que su versión para Wii contiene mucho contenido extra, que en otras versiones no existe, además de lo divertido que resulta jugarlo con Wiimote y Nunchuk. Créeme, es una experiencia que no te quieres perder para nada. Una de las nuevas franquicias que tendríamos para Nintendo Wii fue Xenoblade Chronicles. Este es un videojuego RPG como los ya conocidos Final Fantasy, pero agregando mecánicas únicas de este videojuego. Este videojuego cuenta con una gran historia, además de que podemos personalizar a nuestros personajes como más nos guste. La historia trata sobre el conflicto entre los dos titanes legendarios llamados Bionis y Mechonis, que combatieron sin fin hasta quedar congelados y convertirse en el mundo entero. Miles de años después, los hombres viven en Bionis y las máquinas en Mechonis. ¡Ay, cabrón! Quienes luchan en una guerra sin fin por la supremacía. El protagonista del videojuego se llama Shulk. Es un joven que vive en la Colonia 9, una población humana. Sin saberlo, Shulk está destinado a controlar la espada llamada Monado, una espada legendaria con múltiples poderes, que es la única capaz de dañar a los Mechons. Lo que iniciará una aventura para ayudar a la humanidad y descubrir la verdad sobre el origen del conflicto legendario entre los dos titanes. Y bueno banda, los invito a que se queden hasta el final ya que les dejaré una pequeña sorpresa. Ahora sí, continuemos con el siguiente videojuego. ¿Qué decir de este juego? De verdad, tienes que probar esta joya sin lugar a dudas. Es un juego de mundo abierto que busca parodiar a los juegos y estéticas retro, con referencias por todas partes y una historia llena de humor y guiños a los videojuegos icónicos. Es bellísimo. Superpoderes, aventuras, máquinas recreativas, muchos easter eggs, una historia divertida, armas y explosiones por todas partes, todo eso y mucho, mucho más en Retro City Rampage Deluxe. Un juego que definitivamente, tengas los gustos que tengas, debes darle una probada. Y bueno hermanos, hacemos una pequeña pausa y los invito al canal de Spooky si es que no están suscritos. Él sube contenido muy bueno relacionado a la Nintendo Wii, como tutoriales para instalar diferentes tipos de mods, entre muchas cosas más, además de mucho contenido de Super Smash Bros. Por lo cual, si les gusta este contenido, no duden en suscribirse y mandarle un saludo de mi parte. Ahora sí, continuemos. Driver Parallel Lines es un juego de exploración y mundo abierto donde vas en un carro por la ciudad haciendo misiones. Así que si te gustan los juegos de conducción y la adrenalina, este juego es para ti. Con una historia envolvente y giros inesperados que harán de este juego una grandiosa experiencia, el juego transcurre en dos líneas paralelas, por eso el nombre del juego, donde veremos dos historias que a medida que avancen nos traerán sorpresas y nos harán sentir intrigados con tan buena temática y ambientación. Un juego que debes probar si eres amante de la adrenalina. Destroy All Humans o Destruye a todos los humanos como en su traducción, es un videojuego que al menos jugamos alguna vez, ya sea en las maquinitas que tenían una Xbox 360 o en nuestra PlayStation 2. Esta es la tercera entrega de esta franquicia, en la cual, como su nombre lo dice, debemos destruir a todos los humanos. En este videojuego controlamos a un alienígena, el cual debemos ayudar para acabar con los seres de la Tierra. Un videojuego genial que, aunque no tenga una historia muy extensa, nos muestra el lado oscuro y a la vez divertido de qué pasaría si los alienígenas llegaran a la Tierra. Un gran videojuego de mundo abierto que no te puede faltar en tu Nintendo Wii.
Y bueno hermanos, el video ha llegado al final y como tú eres un genio y te quedaste hasta el final de este video, en el primer comentario fijado estaré dejando el enlace a una página para que descargues estos juegos. Si no sabes cómo descargar los juegos de esta página llamada beam.net, en la tarjeta de aquí arriba te muestro al final de este video cómo hacerlo. No olvides apoyar a mi amigo Spooky suscribiéndote a su canal, me ayudaré mucho que dejen su like en este video. Esperemos llegue a más de 50 likes para una segunda parte. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. En mi canal vemos muchos videos relacionados a recomendaciones de videojuegos, tops y mucho más. Yo soy Raxoman y nos vemos en un próximo video hermanos. Adiós.